Bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos con la Justicia, el encuentro de experiencias y saberes de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia con expertos, actores judiciales y ciudadanos. Como lo anunciamos en este espacio hace algo más de 6 meses, una pandemia universal cerraba las puertas de los despachos judiciales y nos sumergía en la virtualidad. Ahora esperamos el anuncio de la apertura de esas puertas en medio de la misma incertidumbre y la misma realidad. La virtualidad ya no es un lugar común en las conversaciones, sino la indiscutible realidad de estos tiempos. Eso entraña desafíos, dificultades y a la vez una mirada profunda a la esencia de las prácticas de la justicia. Para los optimistas, la salida de los confinamientos provocará la mayor oleada de innovaciones en la historia. Y esperamos que así suceda. Pero como dice uno de esos gurús de las oportunidades, tenemos que repensar muchas cosas y ser realistas. En un año con todos los indicadores económicos y sociales en contra, con un futuro bastante enredado y con la confusión como protagonistas, hay que tratar de reducir al máximo los riesgos y sacar lo mejor en medio de lo peor. Hay que seguir al mando del barco cuando la marea sigue alta y sobre todo saber actuar en los modelos de relación a los cuales entramos gracias al uso masivo y obligatorio de herramientas básicas de tecnología. La pregunta es, ¿cómo estamos enfrentando esos desafíos y cómo seguiremos afrontando las dificultades de esta prolongada época de pandemia? Agradecemos a los invitados a este diálogo el haber aceptado el reto de responder a la pregunta desde sus experiencias laborales, personales y profesionales. Saludamos a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejero Duque, vicepresidente de la Sala de Casación Civil, y Haroldo Quiroz Monsalvo. En línea les damos la bienvenida a los magistrados Bárbara Liliana Talero del Tribunal Superior de Buga, Hermes Libardo Rosero del Tribunal Superior de Mocoa, Gabriel Ortiz del Tribunal Superior de Pasto, Carlos Villamizar Suárez del Tribunal Superior de Riohacha, Jesús Zamora del Tribunal Superior de Valledupar y Huber Ramos del Tribunal Superior de Villavicencio. Un saludo especial también a quienes nos siguen desde sus casas por el sitio web de la Corte Suprema de Justicia y nuestras cuentas en redes sociales. Le damos la bienvenida y le damos la palabra al doctor Octavio Tejero Duque, vicepresidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Tejero, buenas tardes. Germán, buenas tardes. A todos muy buenas tardes. En nombre de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, un caluroso abrazo hoy, un saludo especial. Y un saludo a mis compañeros de sala, a quien está presente hoy, el doctor Haroldo, a quienes no están con nosotros en este momento, el doctor Rico, el doctor Álvaro, el doctor Ternera, el presidente, doctor Tolosa. Saludo especial para todos ellos, están con nosotros en este momento desde otro punto seguramente. Y saludo especial a quienes han aceptado nuestra invitación para contarle al país cómo estamos enfrentando las dificultades en cada uno de los distritos. Naturalmente que hoy no están todos los representantes de todos los distritos, pero sí de algunos de los distritos del país que nos ha parecido que es importante que nos cuenten sus experiencias y que nos cuenten cuáles son los desafíos, no solo la experiencia, no solo las dificultades, sino cuáles son los retos hacia el futuro, qué tenemos al frente y cómo seguramente en el futuro deberemos enfrentar todos estos desafíos. De modo que, sin más, vamos a entrar en la conversación de una vez. Como solo una mujer nos acompaña, entonces la doctora Bárbara Talero, en nombre del Tribunal Superior de Buga, tiene la palabra, doctora. Vamos a utilizarla durante 10 minutos. Y cuéntenos cómo ha visto Buga esta situación, cuáles son los retos y cuáles son los desafíos que nos esperan. Tiene la palabra, doctora Bárbara. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial al doctor Octavio Tejero, vicepresidente de la Sala de Casación Civil, y por supuesto al doctor Haroldo Quiroz Monsalvo,
que como todos sabemos inauguró estos diálogos a la justicia y que nos permite a todos participar y que hemos tenido esta voz desde la Sala de Casación Civil hacia los ciudadanos, estudiantes y a todos los que nos acompañan. Por supuesto, un saludo especial a los demás presidentes de sala que hoy me acompañan. El tema que nos dieron a tratar hoy son los desafíos y dificultades de la justicia en épocas de pandemia. Vamos a empezar por contar también la experiencia en el Distrito Judicial de Buga, del cual yo hago parte. ¿Cómo la muevo? ¿Cuál consideramos que es el principal? Creo que de ahí debe partir la reflexión que nos permitirá avanzar en esta nueva normalidad. Recordemos que este cambio producido por la pandemia viene detrás de un hecho inusual, inexplicable, sorpresivo, como fue el COVID-19 y todas las medidas de emergencia que él trae. Por tanto, nuestra forma de elaborar, de trabajar, de administrar justicia varió y hoy en día lo que prima es la virtualidad por la política establecida con acierto, hay que decirlo, por el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué pensamos nosotros que es el principal desafío? Entender que la justicia efectiva la tenemos siempre si tenemos en cuenta que este es un derecho humano. Entonces, si desde ese punto de vista y recordamos para esto la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y cómo debemos cumplir nosotros con nuestra función judicial, podemos entender que debemos buscar ese tipo de administración de justicia. Y para lograr la eficacia y lograr que este derecho humano, en que se traduce una justicia eficaz, pronta y oportuna, hemos encontrado que la virtualidad y los medios tecnológicos desarrollan dos de los principales principios para que este derecho humano se cumpla. Por eso me atrevería yo a decir o a conjeturar, por ejemplo, que la administración de justicia por medios virtuales o a través o la utilización de medios tecnológicos para la administración de justicia muy pronto se convertirá incluso en un derecho fundamental de los ciudadanos. Es decir, nosotros no podemos partir como jueces de que este es un derecho que solamente podrá hacerse por nuestra voluntad, sino que debe ser una política pública que encierre la eficacia y la efectiva participación de todos los ciudadanos en la administración de justicia. Entonces, como lo decía, nuestro primer desafío es entender eso, que es un derecho humano y que además la virtualidad y los medios tecnológicos se convertirá muy pronto, o el derecho nos llevará a concluir que en esta nueva revolución, como algunos lo han dicho, estamos ante la cuarta revolución, pero esta revolución será digital o virtual y al ser un derecho humano ya no es del juez quien debe determinar si debe aplicar o no los medios tecnológicos. ¿Qué hemos descubierto nosotros con esta nueva virtualidad? Que efectivamente se desarrollan dos grandes principios a toda plenitud o como tal vez anhelaban muchos de los ciudadanos. El primero, el acceso a la justicia y el segundo, la gratuidad. ¿Cómo hemos hecho entonces para lograr que ese acceso a la administración de justicia se cumpla? Nosotros entendemos que hay dos tipos de actores. Los actores externos, que por supuesto son los más importantes para nosotros como jueces, que son los ciudadanos o usuarios de la administración de justicia. ¿Cómo se está creando a través de la virtualidad y los medios tecnológicos ese acceso a esos actores externos? Lo tenemos a través de la página de la rama judicial, que todos conocemos que es www.ramajudicial.gov.co, y allí, ¿qué hicimos nosotros? Voy a ir ya intercalando las experiencias o lo que hicimos en el Distrito Judicial de Buga. Inmediatamente supimos de la existencia de los portales web. Cada despacho judicial lo instaló y adoptó a sus requerimientos. Y entre todos lo que hicimos fue crear unas ventanillas virtuales de diseño conjunto entre tribunal y juzgados, donde creamos la ventanilla virtual de atención al público, mediante la cual los usuarios pueden presentar sus peticiones. Es decir, señores usuarios, ustedes entran a la página de la rama, buscan el portal de cada uno de los despachos y allí encontrarán ventanillas virtuales y avisos al público donde le damos todos los tipos de atención que tenemos. Además de eso, se creó la atención telefónica desde casa. Muchos de los juzgadores y muchos de los despachos judiciales, y entre esos también está la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, creamos una línea de atención telefónica desde casa
proporcionada pues por nosotros mismos. Esperamos que posteriormente el Consejo Superior de la Judicatura entienda que esta es una necesidad que también debe trasladarse a casa. Como todos sabemos, se crearon por los estados electrónicos a través del, perdón, un minuto, se creó por las herramientas colaborativas dadas por el Consejo Superior de la Judicatura, los estados electrónicos y, como les decía, los avisos a la comunidad que se encuentran en cada uno de los portales. Además, el Consejo Superior quedó el aplicativo para presentar acciones de tutela y habeas corpus y el directorio de los correos electrónicos. Es decir, el acceso a la Administración de Justicia por primera vez lo vemos que tiene una presentación de memoriales y solicitudes a través de los correos institucionales de los despachos, radicación de demandas de manera digital a través del correo electrónico dirigido a las oficinas judiciales de apoyo y además la asistencia a las audiencias virtuales. Eso es respecto de los actores externos que tenemos que ver con la ciudadanía, cómo se comunica con nosotros, pero también al interior tenemos unos actores internos, que nos parece fundamental y la experiencia que queremos compartir con los demás tribunales del país es que nos parece fundamental que haya un liderazgo desde las presidencias de los respectivos tribunales y para este caso, como estamos hablando de la Sala Civil Familia, el liderazgo se hizo desde la presidencia de la Sala Civil Familia de nuestro tribunal. ¿Y qué hicimos desde cuando se creó la pandemia? Creamos un chat con todos los empleados de la Secretaría y los despachos de los magistrados y creamos otros chats distintos para todos los juzgados del distrito por especialidad y categoría, lo que nos permite estar en comunicación y coordinación permanente con todos los jueces, con todos los despachos, saber sus necesidades, saber sus requerimientos, mirar qué más necesitan ellos para que nosotros le colaboremos. Hicimos una motivación para asistir a las capacitaciones programadas por la Escuela Judicial sobre la utilización de medios tecnológicos y la realización de capacitaciones específicas con el seccional del Valle. En esto quiero decir que al comienzo fue difícil lo de la capacitación porque fue un cambio cultural de choque, pero que finalmente con esta motivación logramos que pudieran asistir tanto a esas capacitaciones nacionales como hicimos unas capacitaciones específicas ya con nuestra seccional. Aquí quiero reconocer a los ingenieros que hacen parte de la seccional del Valle porque nos han colaborado bastante para hacer cursos específicos de lo que nosotros requerimos. Promovimos el uso de las herramientas colaborativas suministradas por el Consejo Superior de la Judicatura. Este paso fue difícil porque el cambio cultural sí requiere un poco más de apoyo. Aquí sí es donde queremos dejar como esa constancia de que realmente lo del cambio cultural es un poco difícil, pero creo que con el liderazgo de personas como las salas de gobierno, las presidencias de cada una de las salas respectivas de las jurisdicciones, de las especialidades respectivas, puede hacerse un gran trabajo. Nosotros reasignamos las funciones de los empleados y estamos empeñados en la actualización de los manuales, en eso nos encontramos, actualizando manuales tanto para empleados de secretaría como en los juzgados. Y estamos colaborando fuertemente en que se implemente el protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación del expediente emitido por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo Circular PCSJC 2027. ¿Qué encontramos nosotros, por ejemplo, en este nuevo periodo? El Consejo Superior de la Judicatura nos dio una herramienta maravillosa, y lo podemos decir, son las herramientas Office 365. Cada uno las tiene dentro de su correo electrónico, y esto fue una sorpresa para nosotros saber que teníamos un correo electrónico con 23 aplicaciones. Voy a hacer referencia a las de mayor uso, pero esto no quiere decir que no haya otras que ni siquiera hemos explorado. Estamos todavía en un mundo nuevo y en una adaptabilidad que apenas estamos logrando, pues, sacar el mayor provecho. Pero, ¿qué les podemos contar a ustedes? Nosotros, con la instalación del correo electrónico a todos los servidores judiciales, tanto magistrados como jueces y empleados, logramos una comunicación institucional entre los empleados y funcionarios, así como entre estos y los usuarios. Esta se realiza a través de ese correo electrónico institucional, pero quiero aquí compartirles que ha sido difícil porque muchos de nuestros servidores judiciales se niegan a dejar su correo personal, insisten en que todo se les llegue a través de su correo personal, pero quiero también a través de esta conferencia tratar de convencer a todos que si todos trabajamos a través del correo institucional, las labores son mucho más fáciles porque ese correo institucional ha facilitado el trámite de las demandas virtuales, de memoriales, de solicitudes con mayor eficacia.
dos aplicaciones muy buenas que trae el Office 365, SharePoint y OneDrive. Estas dos aplicaciones nos han permitido almacenar y manejar información compartida relativa a expedientes digitales, providencias, audiencias y proyectos. A través de las aplicaciones se pueden corregir proyectos, se puede simplemente se utiliza la aplicación y allí se sube el proyecto, se corrige, se arregla, varias personas pueden trabajar al tiempo en un mismo documento. De esta forma se comparten los documentos a través de un link para trámite de segunda instancia, por ejemplo, compartimos a través del link para la Corte Suprema en nuestro caso, pero los juzgados hacia nosotros también, y las solicitudes de copias por parte de los usuarios. Estas dos aplicaciones son las que nos permiten comunicarlos también con los usuarios, o sea, internamente y con los usuarios. Pero encontramos una herramienta todavía mejor que quiero compartir con todos y que ojalá la exploren y se den cuenta, que es el aplicativo Teams. Ese aplicativo a través del cual celebramos las audiencias virtuales y además lo que hicimos fue crear los equipos de trabajo allí. Creamos el equipo de la Secretaría. Allí se encuentran los expedientes íntegros y oficiales. Quiero decir que en ese equipo de la Secretaría que se encuentra en Teams, lo que hicimos fue colocar cada uno de los expedientes en forma digital de cada uno de los despachos judiciales y allí es donde está el expediente oficial. Por supuesto, este no tiene edición, sino solamente quien tiene la facultad de edición y de manejo de todos esos expedientes es el señor secretario de la corporación, lógicamente porque bajo su tutela es que se encuentran en vigilancia dichos procesos. Pero en ese equipo de la Secretaría, por tanto, encontramos todos los expedientes y allí ya todos los relacionamos. Igual creamos el equipo en cada una de las salas de decisión. Allí se permite editar a quienes son miembros de esa sala de decisión y aprobamos los proyectos sin necesidad de descargar. Allí mismo se firma, se corrige, se hacen las observaciones. Eso nos permitió trabajar muy rápidamente. Y también creamos el equipo de presidencia donde se revisan y publican las decisiones administrativas. Yo quiero convocarlos para que revisen esta herramienta porque es muy valiosa a través de Teams y nosotros nos ha ahorrado un trabajo, nos ha ahorrado muchísimo trabajo y ha buscado la mayor agilidad. Ustedes crean los equipos con sus ingenieros, porque cada tribunal tiene su ingeniero, y pueden crear allí los equipos de secretaría, los de las salas de decisión, y van a ver que el trabajo se les va a facilitar muchísimo. Planner, esta ha sido utilizada más que todo por los juzgados para asignar y controlar las tareas asignadas a los empleados judiciales, y una que nos parece muy importante que es Stream. En esta está todo el proceso de capacitación, allí encuentran todos los videos que se han hecho, por ejemplo en nuestra seccional además están todos los videos que hicimos con los ingenieros, que quiere decir que quien no pudo participar en la capacitación simplemente cuando tiene tiempo libre entra a este aplicativo Stream y allí encuentra todas las capacitaciones sobre temas específicos. Respecto al principio de gratuidad, que nos une entonces al principio de administración de justicia, que hemos encontrado nosotros que a través de la virtualidad el proceso ha minorado su costo. ¿Por qué? Porque ya no se requiere pago de portes, se disminuye el pago de expensas, aranceles, copias, notificaciones, emplazamientos. Y consideramos nosotros que esto ha disminuido el valor de la actividad litigiosa, por ejemplo, también, o sea, en un lado pueden ver en la FIMINA que están los costos del proceso y al otro lado la actividad litigiosa, porque también se ha disminuido los costos de litigio, porque los abogados nos han reportado cómo ellos ya no tienen que invertir en gastos de transporte, apoyo logístico. Todo esto ayuda a la ciudadanía a tener una mejor justicia, que es, como les decía, el primer desafío de tenerlo como un derecho fundamental atado a ser un derecho humano, el de tener una justicia eficaz. Pero ¿qué vemos nosotros? Que realmente el Consejo Superior de la Judicatura debe revisar el acuerdo que tiene sobre este tema, el acuerdo 362, el acuerdo del 13 de diciembre del 2018, porque allí todavía pues no se ha actualizado a esta época de virtualidad en el sentido de que no está acorde con los valores que no deberían cobrarse por copias de glosas o certificaciones, consideramos nosotros, porque lo que estamos haciendo ya no es sacando la copia ni hacemos ningún otro requerimiento, sino simplemente compartimos un link y se deja las constancias. Entonces consideramos que este punto de la gratuidad y de todos los acuerdos que tienen que ver con él, sí es un punto que debe revisar el Consejo Superior de la Judicatura. El segundo desafío, entonces, ya he entendido que realmente este es un derecho humano, que es un derecho fundamental,
que yo personal pienso que tarde que temprano incluso llegará a ser tutelado en caso de que no se le dé esa alternativa al ciudadano. El segundo desafío que nos parece importantísimo es el cambio cultural. Y ese cambio cultural está basado en algo que sucedió recién inició la pandemia. Cuando inicia la pandemia y nos enfrentamos a la tecnología, todos sentimos esto, como está la imagen aquí, todos confundidos, sentíamos nervios, sentíamos curiosidad por esa tecnología, también nos producía angustia, nos producía miedo, confusión, inseguridad, y muchos incluso están todavía en esta etapa y otros ya la han superado, o sea que aquí hay que buscar una nivelación de todos los servidores judiciales porque las experiencias son distintas. Unos muy adelantados y otros que ni siquiera han iniciado, pero en el Distrito Judicial de Buga, como nosotros lo que hicimos fue un trabajo en conjunto, ya hemos superado, digamos, esta primera parte. ¿Qué recomendamos nosotros y cómo fue nuestra experiencia? ¿Cómo superamos esos retos? Empezamos a conocer nuestro correo electrónico. En conjunto, como les decía, todos los jueces me escribían por el chat, sus pensamientos, sus angustias, todo lo que les pasaba, y compartíamos mucho, exploramos, practicamos, incorporamos en el quehacer diario, reconocimos las ventajas de las herramientas Office 365 y de todas las herramientas colaborativas suministradas. Hicimos cambio de funciones y también entendimos que había un tiempo de adaptación o transición. Esto es importante porque al comienzo hubo mucho estrés pensando de que ya teníamos que tener absolutamente todo listo, pero la verdad cuando hicimos la reflexión de que requerimos un tiempo y en eso estamos, en un tiempo de adaptación y de transición a la modernidad, porque la virtualidad, como lo hemos dicho y lo hemos hablado entre todos mis jueces, a quien debo hacerles un reconocimiento por todo el trabajo que han hecho, y todos mis compañeros, lo que dijimos fue, la virtualidad llegó para quedarse, y esto no hay marcha atrás. Esto es lo que requiere el usuario. ¿Cuáles han sido nuestras dificultades? Pues la principal de todas, y es muy conocida, fue la digitalización de los expedientes, porque como no teníamos digitalizados los expedientes, pues esto ha sido un problema mayúsculo, pero lo estamos solventando cumpliendo pues todos los requisitos que nos ha dicho el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué otras dificultades tenemos? Sobrecarga laboral. Entonces ya sabemos que se requiere creación de juzgados faltantes, corporaciones, empleos, que como ahorita nos estaba diciendo el doctor Haroldo Quiroz, realmente no se debe invertir tanto en aquellos cargos que no se requieren, sino realmente en los que requiere el ciudadano. También hay que aquí llamar la atención sobre que cuando se haga nombramiento de personal, este debe ser capacitado y el requerido. ¿Pero cuál es el requerido? El que conozca los medios tecnológicos. Y para esto requerimos que tanto el Consejo Superior como todos nos pongamos en el empeño de que el personal realmente debe estar listo, porque el personal que de pronto tenemos anterior, ese cambio cultural ha sido difícil. Imagínense ahora en esta situación nosotros tener un personal que cuando llegue al despacho nos diga, no, yo de sistemas no sé nada. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, la dificultad también, como les decía, entonces el desconocimiento de las tecnologías, esa ha sido una gran dificultad. Tenemos funcionarios o empleados que nos dicen, no, yo no sé nada y hasta ahora y le tengo miedo, y ha sido el proceso un poco lento. Esa falta de destreza en informática. Hay otros que tenemos el caso de rechazo negativo al cambio. Gracias a Dios en nuestro distrito han sido poquitos los casos y han puesto todo de su parte y eso ha ayudado mucho. Necesitamos mucho apoyo tecnológico, pero este apoyo se logra con personas que son capacitadas para el manejo de todo este sistema y de estos medios tecnológicos. Consideramos que el Consejo Superior de la Judicatura debe tener equipos interdisciplinarios, debe tener más ingenieros, debe tener estadísticos, sociólogos, porque es que cada vez que llamamos resulta que hasta pues una anécdota que me pasó, y no es por criticar o decir que no es así, pero realmente sí es muy curioso que quien maneja el área de sistemas sea una abogada. Entonces uno dice, ¿y el ingeniero no? Ingenieros no hay. Entonces pareciera que el Consejo Superior no tiene los suficientes equipos interdisciplinarios que puedan dar apoyo a las seccionales, ni en las seccionales ni a nivel nacional. También consideramos que el Consejo se deben limitar los canales de comunicación externos. Por ejemplo, en las corporaciones se nos crearon los correos tanto de secretaría como de despacho, pero el funcionamiento anterior y actual es que todo ingresa por el correo de la secretaría. Sin embargo, esto nos ha creado un doble trabajo porque nos entra el reparto por el correo del despacho y los memoriales por el correo del despacho y además por el correo de la secretaría, por el correo, o sea, lo que hemos visto es que los abogados
utilizan todos los correos y mandan absolutamente a todos los correos, y esto congestiona el correo, congestiona la forma de atención, congestiona el trabajo y no tiene ninguna utilidad. Entonces consideramos que se debe hacer una nueva revisión, y ojalá nos escucharan a todos los tribunales para limitar esos canales de comunicación y dejar realmente los que sí requiere el ciudadano y los que requieren los abogados. También consideramos que se debe hacer un nuevo diseño de la página web. Esa página web de la rama judicial, aunque es muy buena porque tiene muy buena información, pero fue creada para nosotros, para la forma interna. ¿Quién eran los que siempre entraban a la página web? Pues los mismos funcionarios de la rama judicial, que la sabemos manejar, pero para el usuario realmente ha sido todo un galimatías, no la entienden, no es intuitiva, no es amigable. Consideramos que desea un diseño, pero entonces aquí viene la misma anécdota: cuando pedimos un nuevo diseño, la abogada me dice, no, doctora, si yo acá no tengo diseñadores y yo soy abogada. Entonces es difícil, y creemos que en esto pues debe el Consejo Superior y tratar de mejorar todos esos diseños para que sea realmente intuitiva al ciudadano. También consideramos que otro factor que nos ha traído problemas es que no está la nivelación completa de empleados en los juzgados de la misma categoría. Por ejemplo, en nuestro distrito tenemos muchos juzgados de la misma categoría con diferente nómina. Unos tienen 3, otros tienen 4 empleados, y la diferencia no se sabe por qué, y creo que esto es en varios de los distritos. También la creación de oficinas de apoyo faltantes, ahora con mayor razón, cuando los ciudadanos pueden colocar su demanda a través de estos canales virtuales, y realmente si algo ha beneficiado a la ciudadanía, y creo que nosotros todos, la Corte, todos debemos luchar por esto, es que el ciudadano tenga la posibilidad de colocar su demanda, su denuncia a través de un medio digital. Este ya es un derecho realmente de los ciudadanos, pero sí ha sido muy difícil con las oficinas de apoyo que hay, porque realmente no son suficientes, y esto ha demorado los trámites. Creo que se debe hacer una implementación, nosotros la solicitamos también, una implementación de plataforma para los remates. Es uno de los puntos procesales que nos faltaría por revisar. Pues aunque ha habido una implementación creativa por parte de los jueces, como es que se envíen las posturas al correo personal del juez, y este solamente da fe y jura ante todos que en ese momento es que lo abre y lo comparte, sí creemos que debe haber una herramienta que le dé la total seguridad a los usuarios que las ofertas solamente se revisan en ese momento específico. También consideramos que debe haber una descentralización de los portales para que puedan ser manejados a nivel seccional. Esto lo pedimos también al Consejo Superior, pero nos dicen que no, que todo debe ser desde Bogotá. Cuando estamos, y más hoy, por ejemplo, que los magistrados han citado a quienes estamos en la periferia, realmente sí sufrimos mucho por tanta centralización. Los portales, si bien se pueden abrir desde las seccionales, la verdad es que el manejo se dejó a nivel nacional, y esto ha hecho que los portales no cumplan con la función que realmente nosotros quisiéramos darle de mayor atención al ciudadano. Consideramos también que se debe hacer entonces por parte del Consejo Superior la revisión de todos los acuerdos, adaptándolos a esta nueva realidad virtual. Por ejemplo, vamos a hacer el formato de calificación de servicios, y no tiene nada que ver con las funciones que hemos cumplido durante este tiempo de pandemia, y en forma virtual no se acomoda. Por ejemplo, los requisitos, incluyendo habilidades tecnológicas, los requisitos para ingreso a los cargos, sería bueno que se mirara ese punto también, porque esto es como decimos, es la modernidad. Estamos en una nueva era, en una nueva administración de justicia, y por tanto, pues las tareas que quedan son muchas. También consideramos que debe haber una capacitación continua y sobre todo básica sobre medios tecnológicos. Por ejemplo, hay funcionarios que nos han dicho que lo que ellos necesitan es que les hagan desde Word en adelante, o sea, de lo más básico en adelante. Pero entonces aquí se debe dividir, como les decía, para lograr la nivelación, porque hay funcionarios que van muy adelante en medios tecnológicos, como hay otros que ni siquiera han iniciado. Y también consideramos que se debe hacer reconocimientos e incentivos a quienes demuestren eficacia en la prestación virtual de servicio, porque muchos, y esto lo tengo que decir porque muchos me lo recomiendan, es: doctora, si yo pongo al día mi juzgado, me lo desaparecen. Si yo cumplo con mi función y cumplo con los términos y le doy satisfacción a la ciudadanía, el castigo es que me nombran descongestión o desaparece mi juzgado. Yo creo que estas cosas hay que reflexionarlas, o sea, al contrario, en vez de pensar en cómo eliminar ese juzgado que ha cumplido a cabalidad y que da un ejemplo de satisfacción, lo que debe pensarse es cómo hacer un reconocimiento, un incentivo que demuestre esta prestación virtual de servicio, porque también se requiere. ¿Cuáles son nuestras conclusiones entonces?
nosotros vemos que la eficacia de la administración de justicia como derecho humano, inclusive como derecho fundamental en tiempos de virtualidad, exige el trabajo colaborativo, solidario, ético y leal de los actores externos e internos. O sea, entre todos, este tema de la administración de justicia virtual saldrá adelante y cumplirá con esa función de derecho humano si entre todos nos ponemos de acuerdo, tanto los actores externos como los actores internos. Es necesario entonces comprometernos en la incorporación y aprehensión del uso de la tecnología y las herramientas colaborativas a disposición de la rama judicial y la capacitación continua básica para el uso de los medios tecnológicos. Consideramos entonces, como ya lo había anunciado antes, que es necesario reformar y actualizar los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, especialmente respecto a los costos del proceso, atendiendo la preeminencia de la virtualidad que permite una disminución de los mismos. Se sugiere muy respetuosamente al Consejo Superior de la Judicatura diseñar nuevos modelos de gestión que se ajusten a la virtualidad, enfatizando en una página web amigable e intuitiva al usuario, adoptar una política de desconcentración y descentralización y crear los cargos faltantes para superar la sobrecarga laboral. También consideramos que se debe reestructurar mediante la implementación de equipos interdisciplinarios y, sobre todo, brindar capacitación continua. También quería aquí decirle a los magistrados, sobre todo que hoy nos acompañan, al doctor Haroldo y al doctor Octavio Tejero, que nosotros consideramos que es muy importante reanudar el estudio de la reforma al Código General del Proceso para incorporar como legislación permanente las normas que permiten darle eficacia a los principios de acceso a la administración de justicia y gratuidad, considerando los aportes que ha dado la virtualidad. Todas estas cosas buenas que trae para el ciudadano debemos incorporarlo en una codificación permanente, como es el Código General del Proceso, pero ya mirado este derecho como una disposición que tienen los usuarios de poder tener estos medios disponibles. Para recordar que la Sala de Casación Civil, bajo la presidencia del doctor Haroldo Quiroz Monsalvo, inició un importante trabajo que nosotros consideramos, doctor Haroldo, que se debe retomar y que se debe lograr incluir allí, en esa reforma que ya va tan avanzada, todos estos beneficios que nos da la virtualidad, porque la virtualidad debe seguir en cuanto a sus beneficios. Yo sé las dificultades, yo sé que algunos compañeros estarán diciendo cómo es posible que aplaudan estos medios tecnológicos cuando ha sido tan difícil para nosotros, pero cuando nosotros pensamos en el ciudadano, en los beneficios que la virtualidad le puede dar al ciudadano, como es comunicarse directamente con su juez, como es comunicarse con el despacho judicial, como es tener una comunicación directa, poder colocar su demanda, su denuncia, recibir el título judicial en su cuenta bancaria. Yo sí creo que por primera vez nos estamos acercando al ciudadano, con todo y el estrés, con todo y el trabajo que esto significa. Pero para esto necesitamos todos ponernos la camiseta, no solamente los servidores judiciales, sino también, por supuesto, los altos cargos como son nuestro órgano de administrativo, como es el Consejo Superior de la Judicatura, y por supuesto las altas cortes. En este caso, pues tenemos un liderazgo muy especial y aquí también hay que reconocerlo de la Sala de Casación Civil, estos diálogos de la justicia que inició el doctor Haroldo y el doctor Octavio Tejero. Yo los felicito de verdad, doctores, porque ustedes son los que nos han inculcado a nosotros este liderazgo que a la vez nosotros queremos trabajar con nuestros jueces y hombro a hombro todos salir adelante, o sea, todos ayudarnos en forma colaborativa. Yo les agradezco muchísimo por esta oportunidad y ojalá haya muchos eventos como este para poder compartir estas experiencias tanto con la rama judicial como con todas las personas que de forma externa también nos ven. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora Bárbara, muchas gracias por su presentación. Una presentación muy organizada, muy didáctica además. Doctora Bárbara, muchas gracias. Vamos entonces a concederle la palabra al doctor Hermes Libardo Rosero, del Tribunal Superior de Mocoa. Doctor Hermes, tiene usted la palabra. El micrófono, doctor Hermes, el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, doctor Haroldo, doctor Tejero.
Hay que saludar mucho esta iniciativa que ha tenido la Corte Suprema de Justicia. Igualmente un saludo a todos los compañeros presidentes de tribunales que nos acompañan y por supuesto a todas las personas que se han conectado para escucharnos. Bastante ha dicho la doctora Bárbara Talero del Tribunal de Buga. En general, debo decir que se comparten todas esas apreciaciones. Por mi parte, quisiera mostrarles un poquito del tema del Tribunal de Mocoa. Este es un tribunal relativamente nuevo. Nosotros tenemos a cargo el Distrito Judicial de Mocoa. Se comprende toda la jurisdicción del departamento del Putumayo y también un pequeño municipio en el Cauca, que es el municipio de Piamonte. Acá contamos con 3 circuitos judiciales, el circuito de Mocoa, el de Sibundoy y el de Puerto Asís. Tenemos 37 juzgados que están adscritos a la jurisdicción ordinaria y tenemos también una sala única que conoce de especialidades penal, laboral, civil y familia. Vale decir, digamos que el grueso de la demanda de administración de justicia se da en la especialidad penal, un 60% de asuntos, seguido de la especialidad laboral, aproximadamente un 20%, y de la especialidad civil-familia, que es casi de menos de un 10%. Somos, como se sabe, juzgadores penales para forados legales en primera instancia, igualmente juzgadores penales ordinarios en segunda instancia, y pues evidentemente fungimos como jueces constitucionales de primera y segunda instancia. La sala única de este tribunal acá en Mocoa tiene 3 miembros, es un tribunal pequeño, del cual actualmente en este año me honro ser el presidente. Nosotros, siguiendo las disposiciones del Consejo Superior de la Judicatura, igualmente del Consejo Seccional de la Judicatura de Pasto, al cual pertenecemos, todos los juzgados desde el 16 de marzo de 2020, fecha en que comenzó la pandemia, venimos desarrollando el trabajo en casa. Excepcionalmente, cuando las circunstancias lo han ameritado, pues se comparece a las sedes de los despachos, cumpliendo con todas las autorizaciones y protocolos correspondientes. En el caso de la especialidad penal, el trabajo siguió su marcha normalmente desde el 16 de marzo. Para las demás especialidades, pues como sabemos, se produjo una suspensión de términos que ya se levantó totalmente desde el 1 de junio de 2020. El tribunal, desde un principio, asumió la virtualidad con bastante entusiasmo. Nosotros hemos podido, gracias al equipo de trabajo de la Secretaría, poder, por ejemplo, ya prácticamente escaneado casi el 100% de los procesos. Hemos utilizado con rigor las tecnologías disponibles para lograr el debido acceso a la administración de justicia de los usuarios. Nosotros estamos convencidos que, por supuesto, existen factores externos a la rama judicial que tienen que ver sobre todo con las carencias materiales de segmentos menos favorecidos de la población, lo que dificulta esa garantía de acceso. Desde los despachos judiciales en nuestro distrito y particularmente desde el tribunal, pues hemos buscado que esa atención virtual colme las expectativas de los usuarios y llegue también a esos sectores vulnerables. También dentro de las dificultades tenemos el tema de la imposibilidad del acceso para algunos sectores, como ya lo decía. Otro elemento, por ejemplo, es el de la falta de sistematización en nuestro distrito de lo que se conoce como el sistema siglo XXI u otros sistemas análogos. Nosotros no contamos con esa tecnología. Igualmente, como lo decía la doctora Bárbara, hay un problema en la cultura.
Aproximadamente en los años 90 se habló de un término nuevo, el tema de los nativos digitales, aquellas personas que ya nacieron dentro de esta era digital. Nosotros vendríamos a ser ya generaciones posteriores, una generación de inmigrantes digitales. Y como inmigrantes digitales, pues hay una dificultad, digamos, en la cultura de la utilización de estos medios tecnológicos. Esto necesariamente, pues, hay que seguir implementando los mecanismos para que podamos lograr acoplarnos cabalmente a esta nueva cultura a través, pues, de los medios que correspondan. Yo quiero relevar que ha habido una enorme voluntad de todos los jueces en el distrito de elaborar con lo que existe, de utilizar los medios a su disposición y de utilizar la creatividad. Acá en el distrito se acude, pues, a las herramientas de conectividad con que cuenta la rama judicial, por ejemplo, al sistema o al aplicativo Teams, también a otros sistemas, en el caso, por ejemplo, de centros de reclusión donde hay que hacer audiencias y no cuentan con el sistema Teams, se ha acudido a esos otros. Igualmente al uso masivo de correo electrónico, incluso al uso de teléfono. Yo quiero compartirles que ha habido audiencias, por ejemplo, donde hemos tenido que acudir al teléfono respecto de personas, por ejemplo, que no tienen acceso a Internet. Ahí viene una situación bastante compleja y de ahí que es necesario que ya a nivel, digamos, de Estado se haga una implementación masiva del tema de la conectividad con sectores lejanos en el país, con esa Colombia profunda de la que, por ejemplo, nosotros hacemos parte. Existen zonas que son de bastante difícil acceso, por ejemplo, en nuestro distrito Puerto Leguízamo, que es un municipio que queda en las márgenes en los límites entre Putumayo y el Amazonas. Es muy difícil el acceso, a veces hay audiencias que han tenido que hacerse casi que telefónicamente, porque ha habido problemas de conectividad con los aplicativos. Nosotros tenemos, en el caso del tribunal y los juzgados, básicamente el micrositio de la página web de la rama judicial, los correos electrónicos institucionales que ya se asignaron y que hemos querido que los jueces, pues, sean bastante juiciosos en su uso, dejando de pronto atrás la costumbre de usar simplemente el correo personal. Igualmente, como decía, las líneas telefónicas de atención para la consulta de procesos. En el caso del tribunal, desde que empezó la pandemia, se empezó a trabajar en virtualidad. Igualmente, los empleados de la Secretaría en virtualidad. Luego se emitió una circular en junio del 2020, donde prácticamente la atención es totalmente en virtualidad. Creo que en eso, pues, hemos podido avanzar bastante. El camino que hemos emprendido en la judicatura por efectos de esta crisis, pues, ya no tiene reversa. Como se suele decir, es necesario que esta crisis se torne en una oportunidad y se siga el camino de consolidar una justicia digital. Como ya lo señalaba antes, es absolutamente necesario que la infraestructura tecnológica llegue a todos los distritos judiciales. En eso yo hago un llamado para que el sistema siglo XXI pueda implementarse acá, o un sistema similar. Lamentablemente, como decía, pues no lo tenemos. También es necesario seguir adelante con el tema de la implementación del expediente digital, la consolidación de otras herramientas de conectividad. Para nosotros, acá en el tribunal, es importante que se cree un juzgado promiscuo del circuito o similar en Puerto Asís, esto es en la zona del Bajo Putumayo, a fin de atender sobre todo la abundante demanda de justicia en la judicatura, pues tenemos una pronta respuesta. Y a más de las observaciones que de forma brillante, pues, la doctora Talero exponía, yo voy a hacer hincapié en algo
digamos, más de macro política judicial o más de diseño del Estado, y es que es necesario que se fortalezca la institucionalidad de nuestra región. Como ustedes saben, nuestra región ha sido golpeada en mucho por el recrudecimiento de la guerra, el asesinato de líderes sociales. En marzo de este año tuve la oportunidad de asistir en nombre del tribunal a una reunión en Puerto Asís con la Procuraduría, con el ministerio y con otros actores importantes, y el clamor de la comunidad era claro en el sentido de señalar que debe implementarse urgentemente el acuerdo de paz. Es absolutamente necesario que se haga, indistintamente pues de la ideología que se prohíbe, para lograr de alguna manera empezar a lograr un camino de paz que en algún momento se dibujó, pero que se ha venido desdibujando. Debe fortalecerse la autonomía judicial en estos tiempos aciagos donde el último bastión de nuestra democracia son los jueces. Yo quiero recordar aquí a un tratadista argentino, el profesor Carlos Cosío. Carlos Cosío decía una cosa bastante elocuente. Él decía, como a modo de mostrar la importancia de la independencia de los jueces, y él decía que en una democracia podría faltar incluso parlamento y seguía siendo democracia, pero lo que no puede faltar de ninguna manera son jueces independientes. Si faltan jueces independientes, prácticamente se acaba la democracia. En ese sentido, creo que a nivel de los tribunales y a nivel, por supuesto, de la Corte Suprema de Justicia, debe confrontarse cualquier intento por minar y horadar la autonomía judicial, impidiendo, por ejemplo, la centralización de poderes o la centralización de nombramientos, como parece estarse planteando. Finalmente, pues quisiera simplemente agradecerle a todos por escucharme, relevar que en el tribunal estamos muy de acuerdo en que el tema de la segunda instancia sea escritural. Creo que la oralidad no puede tomarse como dogma. En mi ejercicio particular como juez, que lo fui durante algún tiempo, entiendo que la oralidad funciona en la primera instancia con un juez unipersonal. Pero cuando el juez es plural, creo que plantear el tema de oralidad se convierte en un tema de lecturabilidad que prácticamente no cumple las funciones de lo que se quiere realmente arreglar con el tema de la oralidad. En ese caso, pues hay que saludar esa reforma y que la reforma siga de forma permanente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo muy especial desde acá de Mocoa. Doctor Hermenegildo Rosero Muñoz, en representación de el Tribunal Superior de Mocoa. Vamos entonces a concederle la palabra al doctor Gabriel Ortiz, quien viene a intervenir en nombre del Tribunal Superior de Pasto. A todos nuestros intervinientes de aquí en adelante les quiero pedir el favor de reducir un poco el tiempo de sus exposiciones, porque inicialmente nuestra reunión estaba ideada para que se terminara en este instante 5:30 de la tarde. Sin embargo, naturalmente, por el interés que tienen todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, vamos a extender un poco este tiempo, pero debemos racionalizarlo. En consecuencia, doctor Gabriel Ortiz, tiene la palabra. Ya. Micrófono, doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, sí, doctor. Quedo muy agradecido por haberme acortado tanto el tiempo. Muy amable de su parte. Genial, ¿no? Genial, porque en cuanto a las dificultades, las personas que me han precedido ya las han mencionado. Solamente que cabe recalcar que la situación del distrito de Pasto es mucho más grave, mucho más complejo, mucho más difícil, porque la situación de olvido es de muchas décadas. En cuanto a nuestros equipos,
en cuanto al sistema de digitalización, en cuanto al Internet. Para poner un ejemplo personal, aunque no sería correcto, pero en mi caso, cuando dijeron que vamos a trabajar desde casa, tuve que traerme mi computador de la oficina, que es de mi propiedad, porque la rama no me ha brindado un computador en todos esos años, a pesar de que me cansé de pedirlo. Lo traje a mi casa, pero acá ya no funcionó, entonces hubo que hacer unos ajustes, pero no funciona muy bien. Y en cuanto al escaneo, mi auxiliar con un celular ha tenido que escanear unos voluminosos procesos. Así como este sacrificio que lo tiene que hacer en el nivel de tribunal, ustedes se pueden imaginar el sacrificio que han tenido que hacer todos nuestros jueces del distrito. Podría decir que han actuado ellos en esta pandemia como unos héroes a favor de la justicia, con un sacrificio sin igual, disponiendo de tiempos extras, disponiendo de sus recursos propios, de sus internets familiares, de sus equipos de casa para poder salir adelante, pero hemos salido adelante y aprovecho esta oportunidad para felicitar a mis compañeros y decirles que nos sentimos muy orgullosos de cómo hemos adelantado esta pandemia. Las demás dificultades, como les dije, ya las han dicho los compañeros. Entonces me voy a centrar un poco en los desafíos. El desafío me llama la atención que está hasta el 15 de septiembre. El Consejo Superior dijo estos acuerdos hasta el 15 de septiembre. Y yo me quedo preguntando, ¿y hasta el 15 de septiembre? ¿Y qué pasa el 15 de septiembre? ¿Se acaba la digitalización y volvemos a la normalidad? Y hemos venido de 15 días en 15 días. Entiendo que el gobierno la pandemia la tiene señalada, la emergencia, hasta el 30 de noviembre. Entonces, el 30 de noviembre volvemos todos a la normalidad. Le hemos dado acá al público, al usuario, esa idea de que el palacio está cerrado, sellado, porque está todo sellado acá en Pasto, hasta tanto el virus sea superado y todo volverá a la normalidad. Entonces tenemos ese desafío de saber esta digitalización hasta cuándo va. Hasta que desaparezca el virus. Es una digitalización que depende de la existencia del virus y me parece que no. Nuestra digitalización debe obedecer, ya es hora, a una planificación, pero no una planificación de 15 días o una planificación de un mes, sino a una planificación permanente. Planificación de la cual quisiéramos los jueces ser partícipes de ellos para aportar nuestras experiencias, así como ustedes, honorables magistrados, nos permiten en esta ocasión opinar, compartir nuestras experiencias. Así nos gustaría de que hagamos así un plan a largo plazo para ir superando estos problemas que ha traído la digitalización. En primer lugar, tenemos el obstáculo de los recursos. Para esta digitalización no solamente podemos soñar con nuestros equipos viejos y con nuestro internet casero. Necesitamos unas plataformas que funcionen efectivamente. Acá en la región de Pasto, la mayoría de jueces me ha expresado su inconformidad por la congestión de la plataforma. Esa plataforma siempre permanece congestionada y ellos han tenido que acoger o adoptar otra clase de plataforma diferente a la señalada o acogida por el Consejo Superior. Entonces, necesitamos la gestión presupuestal que está a cargo del Consejo Superior. Escuché y me pareció maravilloso que la presidenta del Consejo estaba abogando por la autonomía de presupuestal de la rama, que siempre es desconocida por el gobierno. Mientras no se nos reconozca esa autonomía presupuestal, lo demás pues nos va en resoluciones, en acuerdos y en lucha y en buena intención, pero no lo logramos hacer. En nuestro tribunal venimos luchando desde hace muchos años por un cargo para cada magistrado, para tener 2 empleados, que otros tribunales con menor carga la tienen, como por ejemplo Popayán, tiene cada magistrado 2 personas auxiliares
o un técnico, nosotros no hemos logrado. Nos gustaría por lo menos que de esta pandemia, por lo menos tener que nos crearan unos 2 sustanciadores o oficiales mayores para tener un apoyo en nuestro trabajo. Tenemos que permitir también que en esta digitalización se permita el acceso de los usuarios. Los usuarios están totalmente perdidos, usan diferentes plataformas, diferentes archivos, diferentes tecnologías, y eso ha hecho que se dificulte y incluso ha sido objeto de tutela, porque ellos mandan por otros canales sus recursos y viene y se alega de que su sentencia ya quedó en firme porque el recurso de apelación no fue presentado en tiempo. Y ellos están mandando esos recursos en otro formato, y entonces mire ¿quién define eso? Menos mal, yo creo que ustedes, señores magistrados de la Corte, hay una sentencia que ha dado la razón al usuario. El usuario no puede pagar las consecuencias de la falta de entendimiento en cuanto a los formatos para estos recursos. Entonces, en esta digitalización es necesario que los usuarios intervengan, las facultades de derecho, los colegios de abogados, el colegio de jueces, siempre se aísla a todos los destinatarios de esta digitalización. Entonces, la verdad sí ha sido muy bien, como lo han dicho los compañeros, las capacitaciones, las plataformas, todo lo demás, pero a nuestro nivel acá interno. Pero el usuario anda bastante perdido y es necesario que lo involucremos. Otro punto que nos preocupa es la publicidad. Estábamos en la oralidad con una publicidad donde podía entrar todo el mundo a la audiencia del fallo, podía darse cuenta de la situación, cómo se administra justicia. En este sistema virtual se ha vuelto algo pues que ni siquiera los interesados logran enterarse de qué se falló. Hay muchos abogados que han colocado tutela porque dice, doctor, no me abre su archivo. No sé qué es lo que me dice. Logro una vez, intento 2 y 3 veces, no me abre el archivo. Entonces, la verdad que sí es otro desafío de que la virtualidad lleve a la publicidad, que sea, como decía la doctora, unas plataformas, no sé la palabra que ella decía, amables, unas plataformas amables donde todos puedan entrar. Lo mismo para la vinculación de los nuevos empleados, de los nuevos jueces. La escuela judicial tiene otro reto y es el reto de esta virtualidad. Ya no puede, ese formato del cual participamos, yo creo que es hora de que se archive porque, como lo dijeron los compañeros, ya se necesita personal que tenga por lo menos esa doble condición, abogado y especialista en sistemas o especialista en sistemas, pero no uno solo, sino es esa doble cultura, la cultura de la digitalización. Esos serían los aspectos principales que me parecen que deben tenerse en cuenta como un desafío, y no me resta más sino agradecerles a ustedes y nos sigan dando la oportunidad de con más tiempo para seguir compartiendo nuestras experiencias. Muchísimas gracias, señores magistrados. Doctor Gabriel Ortiz, muchas gracias por su intervención. Vamos entonces ahora a pasar del sur del país al norte del país, haciendo un recorrido lo más completo posible, naturalmente dentro de las limitaciones que no solo el tiempo nos impone. Vamos entonces a concederle la palabra al doctor Carlos Villamizar Suárez, quien asiste esta tarde en representación de su tribunal, el Tribunal Superior de Riohacha. Doctor Carlos Villamizar, tiene la palabra. Buenas tardes, doctor Tejero. Nuevamente reiterando mis saludos para todos los compañeros, para la compañera del Tribunal de Buga en su exposición. Y como creo que se han expresado pues las grandes falencias, solamente quiero hacer una puntualización
los cambios culturales a los que se refería la doctora Talero. Básicamente entender que este cambio cultural que se nos vino fue a la fuerza, fue consensuado y fue a la fuerza porque o tocaba o tocaba. Y creo que de aquí en adelante, subrayo la palabra, nos va a seguir tocando el estar en este proceso. Los que estamos en la rama judicial desde hace años, hemos asistido a todos estos procesos. La época en la que se decían nuestros profesores, nos enseñaron la cultura de la pluma de ganso y tinta para pasar a la máquina Remington, luego al procesador de palabras y más recientemente los smartphones o aparatos inteligentes. Pero el tema tiene que ver con que, y vea que los ejemplos valen, esto es incorporar la herramienta a nuestro quehacer diario. Y esa incorporar nuestra herramienta al quehacer diario es en los empleados y en los funcionarios, que somos muy hábiles para hacerlo en nuestra vida social, pero muy poco hábiles para hacerlo en nuestra cotidianidad como funcionarios. Entonces, ese salto cultural que estructurarse. Yo retomo también otra expresión que usó la doctora, y es en lo que tiene que ver con el manuales de funciones y de procesos. Vea que en la Corte Suprema de Justicia sacó un acuerdo, el 0041 de 2003, donde de una manera muy puntual detalla las funciones que debe cumplir cada uno de los empleados. Me gusta, no voy a leerlo porque es muy largo, pero me gusta la forma como está estructurado por área, el jefe inmediato y por descripción de funciones. Habla de la secretaria, habla del abogado sustanciador, habla del escribiente, incluso tiene los datos para los conductores, que también es otra de las actividades que está allí señalada. ¿Qué quiero puntualizar? Que ese cambio de cultura que hemos referido necesariamente tiene que pasar por repensar. Y no solamente la función, sino también doctoras y doctores, repensar el tema del manual de procesos, que es el que sigue después al manual de funciones y al manual que llevaría a la definitivamente, para decir, por ejemplo, se ha dicho que hay personas que no dominan lo básico del Word. Y muchas veces tenemos que decir que el Word, en el actual momento, dispone de una herramienta mucho más fácil, como es dictarle al computador, y el computador va a transcribir el texto. Y si uno se va para Google Docs, también Google Docs tiene esa posibilidad. Entonces, uno diría, bueno, ¿dónde está la limitación si es que no sabemos hablar? O sea, ahí es donde está la parte cultural. Lo otro, pienso yo que aquí se nos presentó también la situación que refería el doctor de Pasto, y es que empezamos a crear canales de comunicación, chats, empezamos a crear correos electrónicos personales, y incluso un magistrado del tribunal donó un teléfono para que se usara exclusivamente para eso. Entonces, después se nos empezaron a presentar las dificultades y vino el tema de señalar de manera concreta que realmente la notificación era la notificación a través del Estado y a través de cómo estaba en la página web de la rama judicial. Luego, entonces, hablar de unos canales adicionales sería como tratar de generar una doble comunicación. Pero ¿cuál es la barrera la que está de manera oficial desarrollada? Finalmente, quiero decir que las herramientas tecnológicas hoy día no necesitan espacio físico, no necesitamos equipos
Todo está ejecutándose desde la red, desde la web, de tal manera que ya no estamos generando programas en nuestros equipos, como ustedes pueden apreciar en el correo de Outlook. Ahí están las opciones vinculadas, pero no las tenemos en nuestro disco duro, están en la nube. Y esa es una transformación grande para quienes quieren manejar los archivos, con una posibilidad de desarrollo que permita una comunicación única. Yo soy partidario de comunicaciones únicas, no de comunicaciones múltiples. La comunicación única debe ser lograda a través de el correo institucional y por el medio de la página web, la rama los que dispongan, o los micrositios como están establecidos, porque si abrimos el tema de las notificaciones para otras vías, podemos entrar en errores procesales. Creo que sí se tienen que usar todos los canales de comunicación para efectos de concertar audiencias, para efectos de concertar otros aspectos que son importantes. Aquí en DOH, los jueces me han comentado que ha funcionado correctamente. Han estado usando los laborales, manejan la herramienta Teams. En el sur de la Guajira se conectan a través del link que les provee Valledupar. Nosotros estamos adscritos a la dirección ejecutiva de Valledupar y ellos proveen ese link y que ha funcionado, me dicen los jueces. Un juez me contó de una manera muy particular que para el tema de los manejos de funciones, porque la pregunta que viene es, bueno, ¿cómo estamos controlando el trabajo de los empleados? Y él me dijo, no, doctor, yo estoy expidiendo un acto administrativo, asigno un turno y ahí le asigno las actividades que tiene que realizar y luego control. Ese es un aspecto que me pareció novedoso y por eso lo quiero compartir con ustedes. Dificultades, las de todo el país, la brecha que hay entre el ideal y la realidad. Cuando se consiguió el siglo XXI y todos los sistemas de cómputo, se pensó que toda la documentación iba a estar en línea, mas sin embargo eso nunca se dio. Incluso aquí en La Guajira hay sitios donde están como Cuba, sin haber grabado información en sin haber grabado informaciones de la página inclusiva para hablar de ese tema. Por eso yo entiendo un poco, cuando no me parece que sea entendido por todas las personas, que el Consejo tiene que centralizar la información básicamente porque eso garantiza algunos elementos de los sistemas, seguridad. Por ejemplo, no es ajeno la rama judicial el año pasado por texto de hacker, y qué decir nosotros si montamos a través de nuestros propios aplicativos, software local, software de la región, el tema de la seguridad para que esa información sea blindada y sólida. Entonces, a mí me parece que en ese punto sí se tiene razón. Finalmente, quiero terminar con una frase que vi esta mañana en un blog de Hay Derecho y Expansión y dice así: la justicia es una de las esencias de la democracia. La justicia es una profesión. La justicia es un control de los abusos del poder. La justicia es un control de la sociedad. Pero Roma está ardiendo. La justicia está ardiendo y parece no interesarle a nadie. Esta cita, y con eso termino mis reflexiones, para decirles que tenemos que defender nuestra rama judicial, tenemos que defender a la Corte Suprema de Justicia, los medios, los centros de poder generan una independiente de la posición política que cada uno tenga, tenemos que buscar y defender la rama judicial, y todos vivimos y hemos crecido en ella y creo que vamos a morir en ella. Entonces, por esa razón, considero que sí tenemos que participar de las discusiones de los proyectos, sobre todo aquellos que quieren quitar la autonomía de la justicia y
que quieren quitarle el presupuesto a la justicia. Muchas gracias. Doctor Carlos Villamizar Suárez, quien habla en representación del Tribunal de Riohacha, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias porque es un apretado resumen sintético pero contundente. Muchas gracias. A continuación, el vecindario del doctor Villamizar es el Tribunal Superior de Valledupar. Doctor Zamora, Jesús Zamora, representante del Tribunal Superior de Valledupar, tiene la palabra. Un saludo muy especial a los doctores de la Sala de Casación Civil de la Corte y a los compañeros presidentes de los diferentes tribunales. En el Cesar, pues, los usuarios con legítimo derecho a veces ven con preocupación que algunos de sus procesos avanzan mientras que otros se estancan por razones de tipo legal o de tipo constitucional. Esa situación implica un análisis en cuanto al compromiso que se tiene como país en relación con lo que la doctora Bárbara hablaba al comienzo en cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente su artículo 8. Esta norma consagra los lineamientos del llamado debido proceso legal, entendido como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto que pueda afectarlos. De esta manera, para que un proceso exista con verdaderas garantías judiciales o procesales, es preciso que se observen todos los requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer viable la titularidad y el ejercicio de los derechos. Esta norma internacional consagra un derecho universal que es el de acceso a la administración de justicia. Este no se agota ante el hecho que se tramiten los respectivos procesos internos, sino que exige que el Estado garantice que estos sean finalizados en un tiempo razonable. Por ello, el Estado tiene la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de las garantías al debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de derechos y obligaciones, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, pero en condiciones de igualdad. Ese plazo razonable debe apreciarse en relación con la duración del procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse hasta que se dicte sentencia definitiva, quede ejecutoriada y se materialice patrimonial o extrapatrimonialmente el derecho en cabeza de sus titulares, trátese de obligaciones civiles, laborales, comerciales, fiscales o de cualquier índole. El cumplimiento de esta norma es obligatorio no solo porque es un mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos a la cual adherimos, sino también porque nuestra Constitución lo reconoce y acata su superioridad normativa en el artículo 93 cuando dispuso que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Luego, como derecho fundamental que es el acceso a la administración de justicia, no debe tenerse limitaciones o privilegios en su aplicación, ni tampoco le es oponible el derecho interno en múltiples decisiones, lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿A qué viene el punto? El Tribunal del Distrito Judicial de Valledupar, a pesar de que es un distrito
no muy grande, ostenta una gran congestión en su sala civil familia laboral, lo cual impide realmente que se pueda administrar justicia, no porque los magistrados del tribunal lo hagan con desidia, sino porque esa congestión ha logrado que los procesos demoren años y años, lo cual es necesario que se solucione, porque procesos que duren tanto tiempo no es posible que los ciudadanos soporten durante tanto tiempo esa demora. ¿Qué han hecho los ciudadanos en el Cesar? En vista que sus procesos se demoran, han recurrido, y es muy constante, que lleguen al tribunal peticiones con base en el artículo 121 del Código General del Proceso, a fin de acortar los tiempos sobre los cuales sus procesos deben transcurrir. Obviamente, esta norma ha permitido y permite que si no se tramitan en segunda instancia los procesos durante el término de 6 meses, si no se hace la prórroga automática, los ciudadanos comienzan a pedir la pérdida de competencia para buscar que esos procesos pasen al magistrado que le sigue en turno. Ese cambio tiene varias consecuencias de tipo práctico. No sé si en otros tribunales se está presentando, pero nos presenta varios interrogantes. Ante esa solicitud que se hace de pérdida de competencia, si el usuario de la justicia lo solicita, ese proceso que pasa al magistrado que sigue en turno va a entrar a situarse dentro de los procesos que deben evacuarse de manera privilegiada dentro de los 6 meses siguientes, o esa prelación para sentenciar puede desconocer la norma que hace obligatorio sentenciar en el orden de llegada a los procesos al despacho, como lo establece el artículo 63A de la Ley 270 del 96, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 del 2009, o al ingresar al otro despacho de la misma sala, que también está congestionado, debe tomar el turno de llegada, es decir, entraría por el último turno, o sería obligatorio que ese proceso necesariamente se tendría que decidir. Si lo toma, en vez de pasar a los primeros por sentenciar, entonces ese proceso pasaría al último turno del magistrado que asume ese proceso. Esa situación pues se nos está presentando bastante, y lo que ha hecho pues también es congestionar pues las decisiones en ese sentido. Entonces es necesario también mirar ese punto. ¿Cuáles problemas más hemos tenido? Cuando se inicia la pandemia, el Tribunal de Valledupar no tenía los procesos digitalizados. Eso conlleva una situación, y es que para realizar las salas y para poder revisar los proyectos de los demás compañeros, pues básicamente se ha tenido que recurrir al envío físico del expediente, con el problema que eso pone en riesgo pues la salud de la persona que recibe ese expediente, porque la manipulación en estos momentos del estado físico de esos expedientes pues nos pone en riesgo. Cuando se inicia la pandemia, lo primero que hicimos en el tribunal fue crear los medios de comunicación para que los ciudadanos tuvieran libre acceso a los despachos de los magistrados, y se hizo una coordinación
con la sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura a través de los correos electrónicos de cada uno de los despachos para poder lograr una comunicación óptima con cada una de todos los juzgados del Distrito Judicial de Valledupar. Tuvimos problemas también con el tema de la tecnología en cuanto a los audios que fueron remitidos por los juzgados. Algunos no se escuchaban, otros con mucha interferencia, los programas que se utilizaban, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues coordinamos con varios de los juzgados, con casi la mayoría de ellos, de que revisaran, pues obviamente, esos CD que nos eran enviados, que también nos ocupa bastante tiempo, existiendo tecnologías que pueden en un momento dado economizarnos ese tiempo a través de las transcripciones de esos o del paso del audio al programa virtual para poder verificar cada una de las pruebas que se remiten en CD de los juzgados. Escuchar o ratificar lo que nuestros auxiliares nos envían durante varias horas es un trabajo arduo porque muchas veces, si bien ellos hacen su trabajo con cuidado, muchas veces es necesario ratificar esa parte que ellos han proyectado para poder entrar a resolver cada uno de los procesos. El ingreso en el Palacio de Justicia de Valledupar es un edificio no muy grande, tiene un solo ingreso, un solo ascensor. Eso ha permitido que, dada la situación de pandemia, pues nos ponga en mayor riesgo porque hay que ingresar por el mismo sitio, hay que salir por el mismo sitio, se han presentado problemas de COVID y la atención incluso de la GPS no ha sido la mejor en razón a que como el COVID-19 para la rama judicial no está calificada como una enfermedad profesional, esas incapacidades de las personas que se enferman son asumidas por la GPS y ellos en gran medida pues eluden expedir las incapacidades porque les toca asumir el costo económico. Entonces sería bueno revisar esa parte de la calificación de esos riesgos profesionales. Por ejemplo, en Argentina se estableció una presunción de que si el funcionario judicial se enferma, se considera enfermedad profesional y le correspondería a la administradora de riesgos profesionales, en ese caso, la carga de la prueba de desvirtuarlo, y eso es una ventaja pues que tenemos, que tienen ellos frente a nosotros en cuanto a cómo se asume la pandemia. Los riesgos laborales que tenemos en nuestras residencias también son altos por cuanto en nuestras casas pues no contamos con locales adecuados, no contamos con la seguridad del manejo electrónico de muchos elementos, la circulación de nuestros hijos, todas esas circunstancias que hacen que se ponga en mayor riesgo nuestra integridad física en nuestra residencia. Quisiera pues aprovechar también la oportunidad para solicitar que se fijen los ojos en el Tribunal de Valledupar porque la congestión que existe amerita una solución de fondo. No es posible pues que nosotros en este momento estemos evacuando procesos del año 2015, 2016, es decir, llevamos un atraso bastante grande y con la sola medida que se ha implementado del auxiliar de descongestión, pues eso es imposible cumplir
cumplirle al ciudadano con una justicia pronta y oportuna. Los ciudadanos los abogados están quejándose mucho por esa situación y es bueno que a nivel de la Corte y del Consejo Superior de la Judicatura se tenga en cuenta esa situación. En general, pues los inconvenientes, como muy bien lo sintetizó la doctora Bárbara, del uso de tecnología, de las plataformas, de las reformas que se han hecho, que han implementado y nos han colaborado muchísimo en cuanto al comercio pues, digital de la justicia. Nosotros hemos implementado y hemos aumentado en gran medida la evacuación de los procesos, pero se requiere desde ese punto de vista mayor apoyo para el CESAR a fin de solucionar pues estos inconvenientes. De manera sintética, pienso que eso sería pues la contribución que nosotros haríamos en este foro. Ramos Salas, que interviene el doctor Juber Ramos Salas, que interviene en nombre del Tribunal Superior de Villavicencio. Ya fuimos al sur, ahora fuimos al norte, ahora vamos al centro del país. Doctor Juber Ramos, tiene la palabra. Gracias, doctor Tejero. Mi saludo cordial en nombre propio y del Tribunal Superior de Villavicencio para los integrantes de la mesa principal, los honorables magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para los compañeros que participan en este foro y por supuesto para quienes nos acompañan a través de los canales de divulgación de este espacio. Pues como me tocó de último, como bien dijo el doctor Ortiz, con mayor razón intentaré ser breve. La verdad es que las dificultades son muchas y creería, si mal no interpreté el título como se tituló el espacio, que aquí venimos o queremos plantear son las dificultades en épocas de pandemia, no los problemas estructurales en tiempos de normalidad. De manera pues que las dificultades operativas para sostener unos estándares de egresos y una respuesta que se acerque cada día más a este clamor ciudadano es una tarea bastante dinámica. En ese contexto y a raíz de un sondeo con muchos funcionarios de diversas especialidades y de los departamentos que integran este distrito, por todos conocido, el distrito más grande del país, territorial, demográficamente hablando, también porque abarca Meta, Guaviare, Guainía, Bichada, Vaupés y 3 municipios de Cundinamarca, convergen a señalar que la principal dificultad es de conectividad. En realidad, piénsese en el Guainía, en el Vaupés, en el Bichada, en donde las posibilidades de acceder son aún más precarias. Y no son ajenos tampoco y escapan del control del funcionario las dificultades de los propios usuarios, llámense abogados, partes, auxiliares, terceros. Esto en un contexto de una primera instancia, por ejemplo, en donde se debe desarrollar todo el debate probatorio, sin duda que es traumático, porque implica tener que sortear las más mínimas dificultades cotidianas, pero que a su vez
interfieren en el buen desarrollo de la audiencia. Por ahí uno de mis compañeros hablaba del mismo sitio de nosotros para trabajar en nuestras moradas. ¿Qué no decir de cómo controlar la conectividad de los usuarios? Por eso sí estoy un poco en desacuerdo con el planteamiento que la virtualidad implicará un acceso a la justicia, pero cuando lleguemos a ese nivel ideal. Por ahora estamos en una etapa de adaptación y de transacción y las dificultades que tenemos que sortear son innumerables. Para no ser casuístico, creo que basta con lo que he mencionado. Entonces, el desarrollo de las audiencias coloca en entredicho muchas veces en la inmediación de la prueba y la misma seguridad jurídica. El asunto o el problema es la insuficiencia de la banda de las plataformas que generan congestión, lentitud y un sinnúmero de problemas que debe sortear el funcionario judicial. En este orden de ideas, los desafíos son también de no poca monta, pero creemos aquí en el Distrito Judicial, donde, como también lo dijo otra persona que me antecedió en el uso de la palabra, los magistrados de la especialidad penal tienen que capotear día a día la prescripción. Quienes nos desempeñamos en la sala civil, familia y laboral, entonces tenemos que sortear día a día el artículo 121 del Código General del Proceso, como ya lo decía el doctor Zamora en Valledupar. De manera que el principal desafío es llegar a una regularidad, alcanzar los tiempos de respuesta y el nivel de egresos que por lo menos teníamos en época de normalidad. Desde luego que la joya de la corona es el expediente digital, pero este acceso real y efectivo a la justicia virtual implica también tener unos mínimos que significan tener una plataforma robusta, evitar la proliferación de herramientas, porque a decir verdad, en un comienzo cada quien se defendió a su manera, con lo que encontraba en el mercado, con recursos propios, y entonces esto generó una disparidad y una variedad de canales que hacían de por sí tortuosa el procesamiento de toda esta información. La racionalización de los protocolos, entonces, y la implementación de una plataforma robusta, sin duda, son la base para que logremos, al menos como un objetivo inmediato, llegar a un estándar o a unos índices de evacuación como los que teníamos en época de normalidad. En este sentido, las propuestas del tribunal y el clamor de todos los jueces, a quienes desde luego nosotros reconocemos su denodado esfuerzo, su tesón por sortear desde las morbilidades de su capital humano, de sus colaboradores, desde las dificultades con los usuarios y desde la precariedad que hay a nivel de herramientas y en materia de conectividad. Entonces, nos conducen a solicitar. Sabemos de por sí que los señores magistrados de la Corte conocen nuestras necesidades y de hecho en el pasado conversatorio, en octubre del año anterior, quedaron las cifras muy explícitas de este tribunal. Nos conducen a solicitar que haya un plan de capacitación, pero con ejes temáticos y que este esté focalizado por áreas, que haya una concertación para estas tareas,
porque es que hoy por hoy, en las tantas capacitaciones que hay de forma generalizada, entonces me decía un juez laboral, yo no sé si programo audiencias de martes a viernes, pero igual me llegan notificaciones para asistir a X cantidad de capacitaciones, no sé, entonces estoy en el dilema de asistir o de suspender la audiencia si el tema es de mi interés. Un punto a la par con la banda ancha, que sea una plataforma robusta, es, creemos, y de hecho algunos pasos hemos dado en esa dirección, es dotar a los palacios o a las sedes judiciales mejor de centros de cómputo, en donde se tenga bien que sirvan como apoyo para todos los usuarios de la rama judicial. Este es un problema generalizado, es un problema generacional. Hay deficiencias en abogados, en partes, en terceros, en auxiliares y por supuesto que en nosotros mismos. Entonces, si el usuario tiene un centro de cómputo, por así llamarlo, en las sedes judiciales, pues allí podría encontrar el soporte técnico para que la comunicación sea fluida y para que no haya tantas audiencias fallidas, tantas interferencias de diversos órdenes. A la par con esta propuesta, también se mira, y es de la parte técnica, que no hay el suficiente recurso humano. Es decir, los ingenieros son pocos para los requerimientos que hay de todos los despachos. De modo pues que por ese lado no solo tenemos insuficiencia en los canales, en las plataformas, en los canales de comunicación, sino en temas de conectividad, sino también en el mismo recurso humano de que se dispone como apoyo técnico. Para colocar un ejemplo muy reciente, el tema de la firma digital, que se creó un portal y luego se dijo que se actualizaría para las firmas colegiadas, pero resulta que después dijeron del nivel central que ya no se actualizaría, sino que debía hacerse por Justicia 21 Web. Y entonces son órdenes contra órdenes y definitivamente todos sabemos, y es una realidad, que las plataformas se congestionan, que son demoradas y que suceden gran cantidad de dificultades en el día a día. Estas son, digamos, a manera de glosas, algunas propuestas que surgen de los jueces, de los señores magistrados, de todas las especialidades. Y pues para no fatigar, culminaría diciendo que en verdad lo primero es el ser humano. Nosotros debemos en realidad tener una actitud no solo crítica, sino también propositiva, y de hecho reconocemos que es mucho el esfuerzo que hacen nuestros jueces, pero a veces de manera muy descoordinada, y en esto ayudan mucho las órdenes y las contraórdenes que hay en ese sentido, y que además pues no podemos desconocer la precariedad de conectividad en los departamentos aledaños al metro. Agradecerles a los señores magistrados la oportunidad que se le brinda al Tribunal Superior para expresar, así sea muy brevemente, el sentir de la familia judicial llanera, y decirles que de nuestra parte tenemos, como siempre ha sido, nuestra disposición de acatar las directrices y también de colocar nuestro grano de arena en ese propósito de llegar a una verdadera justicia digital, a una verdadera justicia, a un acceso en tiempos de respuesta que sean acordes
al momento histórico, así generacionalmente tengamos dificultades y debamos esforzarnos aún más para no ser inferiores al reto que esto implica. Muchas gracias. Doctor Huber Ramos Salas, en representación del Tribunal Superior de Villavicencio, muchas gracias por su intervención. A todos ustedes que nos han aceptado esta invitación de hoy, muchas gracias. A quienes han participado para exponernos sus ideas, sus inquietudes, los desafíos y los retos que tiene la justicia, especialmente en esos distritos que han participado hoy. Muchas gracias por ello. A todos ustedes que nos han acompañado esta tarde, que nos han escuchado con atención, muchas gracias por eso. A mi compañero de sala, el doctor Haroldo, que ha estado con nosotros todo el tiempo, en silencio reflexivo. Muchas gracias también por su acompañamiento. Y Germán, estamos en sus manos. Muchas gracias, doctor Tejero. Muchas gracias a los magistrados de los distritos judiciales del país. Gracias al doctor Haroldo Quiroz. No sé si él querrá dar un saludo rápidamente o vamos saliendo, doctor Quiroz. Micrófono. Micrófono, doctor Haroldo. No, ni más faltaba aquí muy rápidamente porque ya estamos sobre el tiempo. No, creo que con el doctor Octavio recogemos todas las dificultades que nos han presentado y además los desafíos y también las grandes experiencias que también nos presentaron en el día de hoy, que nos sirven también para poder aplicar en otros tribunales. Continuamos entonces en la posibilidad de que la sala civil siga apoyando el proceso de la justicia digital a fin de prestar un buen servicio a los usuarios, que es lo que más nos interesa en este momento. Muchísimas gracias a todos los colegas de los magistrados de los diferentes tribunales que hoy nos colaboraron muy gentilmente. Muy bien, muchas gracias, doctor Haroldo. Gracias, doctor Tejero. También con nuestra gratitud por acompañarnos en este encuentro de experiencias desde el sur al norte del país, en el cual confluyeron magistrados de Pasto y Mocoa, pasando por los distritos judiciales de Buga y Villavicencio, hasta llegar a Valledupar y Riohacha. Los esperamos el próximo mes con la invitación a un nuevo diálogo con la justicia, en el cual seguiremos con la exploración de alternativas para enfrentar los retos que imponen estos tiempos de pandemia a la justicia colombiana. Si desean volver a ver estas generosas intervenciones, pueden hacerlo a partir de mañana en el canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por la atención y participación. Los esperamos el martes 6 de octubre a las 4:30 de la tarde por esta misma plataforma vinculada al sitio web de la Corte Suprema de Justicia. Buenas tardes y muchas gracias.